¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. La verdad es que es un privilegio poder estar con ustedes, con nuestra invitada en este caso, para poder contarles lo que es nuestro programa, esta idea de crear líderes para Asia, que crear líderes que puedan conversar con el mundo asiático, con China particularmente. Es un programa de la Cámara de Comercio Asia-Pacífico que está para poder justamente llevarles ideas, impresiones, perspectivas, tips que permitan esa relación. Y hoy día nos acompaña una persona que yo creo que les va a sorprender, tal cual nos ha sorprendido a nosotros acá en la Cámara, que es Andrea Mella. Andrea, un agrado saludarte. Muchas gracias por la invitación. Ya, yo le quiero contar que Andrea, digamos, vivió, ¿no es cierto?, 19 años. 9 años. 9 años en China. Por lo tanto, pudiste aprender chino mandarín. Siempre digo, con hambre y poca plata uno aprende todos los idiomas, así Ya, que okay, sí, me manejo bastante bien. Ya. Oye, ¿y cómo fue esa experiencia? Porque el chino no tiene abecedario, ya, por lo tanto, esos puros sonidos, por lo que yo recuerdo, uno tiene que tener muy buen oído, porque son 3 tonalidades por lo menos, que según la tonalidad es lo que significa la palabra, ¿no? Exactamente. Bueno, yo me fui a estudiar en un inicio 1 año chino mandarín. ¿Ya? Yo soy profesora de historia de Valparaíso, de la Católica Valparaíso. ¿Ya? Y los últimos años de carrera tuve la oportunidad de ser ayudante del programa Asia-Pacífico. Ah, perfecto, sí me recuerdo. O sea, ya, Entonces sí. ahí entré un poco en el mundo de Asia y me ¿Ya? llamó mucho la atención China hasta que postulé una beca para irme a estudiar el idioma. ¿Ya? Entonces, ya con 1 año de idioma en Beijing, ¿Ya? pude entender un poco, ver cómo funcionaba el idioma en esa burbuja que era la universidad. Y luego ya cuando decidí quedarme ya a trabajar, ¿Ya? pues, bueno, ahí regateando como buena mujer, ahí buscando los mejores precios, los arriendos, etcétera. La verdad que se hizo un poco más fácil el contexto y el vivir allí. Ya, ¿cómo fue esa experiencia de llegar a Beijing? No sé cuántos habitantes tiene Beijing. 21 millones de personas. 21 millones de personas, o sea, digamos, 3 millones más que todo Chile. ¿Ya? Ahora, digamos, ¿qué se te picó llegar a Beijing? O sea, porque tú venías de Valparaíso, qué sé yo, donde tiene un contexto cultural completamente distinto a Beijing, imagino yo, ¿no? Sí, pero yo creo que tiene algo muy bueno, que China no tiene nada parecido a Chile, por lo tanto, no hay nada que comparar. ¿Ya? Es tan diferente que uno llega y cambia el switch, por decirlo ¿Ya? así. De hecho, por ejemplo, yo en chino me llamo Meiya, que es flor de ciruelo. Entonces ¿Ya? yo tengo mi alter ego que es Meiya, que funciona en China, y cuando llega a Chile funciona Andrea. Ya, ok. Entonces uno se va como acostumbrando a otras lógicas. Por ejemplo, no sé, andar en metro. Metro en hora punta en Beijing no tiene ninguna comparación con acá en Santiago andar en hora punta. O sea, no funciona igual. ¿Y cómo funciona? Hay mucha gente, pero todo el mundo fluye. Va como todo el mundo sabe que va tarde, que tiene que subirse al metro, entonces se empuja a la gente. Estos empujadores de metro que a veces ves en redes sociales, ¿Sí? que también pasan en Japón. No, en el fondo no es que sea una institución, una persona, hay personas que le pagan para hacer eso, pero entre nosotros lo vamos haciendo. Entonces no hay como una discusión de este es mi espacio personal, sino que vamos todos juntos hacia el centro a trabajar apretados en hora punta. Sí. Ya, mira, ya. Digamos, Beijing yo creo que es una ciudad. Ahora, ¿cómo lo hacías para ubicarte? Porque yo le acabo de decir que el chino no tiene abecedario. En consecuencia, ¿cómo se nombran las calles? Porque, o sea, ¿cómo uno se ubica? Porque, o sea, ellos tienen, tienen ideogramas. Exactamente. Entonces no tienen la letra A, B, C, no son ideogramas. ¿Cómo haces para ver eso? Bueno, lo bueno de cuando uno va a estudiar chino es que uno vive dentro de la universidad. Entonces, por lo menos mi primer año fue viviendo, o sea, yo salía del edificio de estudiantes extranjeros y llegaba al edificio de clases. Y luego, después de cuando empecé mi 2.º año, ahí salí como al mundo real, pero ya conocía los caracteres. El problema, yo me fui en el año 2009 y en ese momento no había smartphone ni había GPS. Entonces yo antes de salir a cualquier lado, abría el computador, buscaba la página de mapas, buscaba más o menos los caracteres, los escribía a mano y llegaba al parar la micro y me ponía, ya, voy para allá y tratando de ubicarme. Lo bueno de Beijing es que es una ciudad bien ordenada, entonces los puntos cardinales están marcados en todos los carteles de la calle. Entonces tú sabías que si ibas al centro, ibas en dirección oeste. Sí, entonces uno se fijaba de que el bus iba para allá. De todas formas, más de una vez me subí al autobús en sentido contrario y la verdad que ya cuando empezaron los smartphones era muchísimo más fácil ubicarse porque uno veía el puntito, que te debo confesar que lo uso acá en Santiago, que yo todavía me pierdo acá. Entonces igualito lo mismo que usaba allá en China, lo uso acá en Santiago. ¿Dónde está la cordillera? ¿Dónde está el norte? Hay una
tú percibes una diferencia, y te pregunto porque te fuiste joven para allá, o sea, en que fuese un régimen comunista con lo que eran acá el resto, digamos, Chile o cosas por... ¿Se nota mucho esa visión política e ideológica? No, la verdad es que no. ¿Ya? China es sistema comunista, sistema político, organización política como tal, pero el resto de la sociedad es una sociedad capitalista. De hecho, mis amigos chinos ¿Ya? muchas veces me dicen que Chile es más comunista que China. ¿Ya? Entonces, la verdad que en el día a día, y sobre todo Ya. como extranjera, que uno en el fondo está viviendo no con las leyes chinas, o sea, con el sistema ni de salud, ni de político, etcétera, no se nota al final del día. Ya, mira, ya. Estabas en China, estuviste 9 años en China y volviste a Chile. ¿Qué cosas estás haciendo en Chile? Porque además, o sea, para mí eres un elemento valioso. Habla chino mandarín, conoce la cultura china, pero la cultura china, yo diría, no diplomática, sino del día a día, de estar en el negocio, de ir al negocio a la esquina a comprar algo. Exacto. En todo eso, bueno, ¿cómo has capitalizado todo esto? Porque adivino que no hace clase de historia ya. No, o sea, de todo un poco. La verdad que en estos momentos estoy como multifacética y estoy tratando de aterrizar y ver un poco en qué concentrarme, pero también China es un paraguas tan grande que tiene muchas áreas. No podemos quedarnos, según mi opinión, en solamente un área. Fundamentalmente yo soy la coordinadora de cultura de lo que se llama Fundación CLEC, Oficina para América Latina y el Caribe, que en el fondo es una institución que dependemos del Ministerio de Educación de China y nos encargamos de la difusión del idioma chino en América Latina y el Caribe, en la región. Bien, ya. ¿Qué es lo que hacemos en temas prácticos? Hacemos desde capacitaciones de profesores hasta... Tenemos un proyecto ahora que se llama Chino Más, que en el fondo mucha gente estudia el idioma chino porque le gusta el idioma. Sí. Pero, ¿qué es lo que importante que tenemos que hacer ahora? Es crear profesionales. Desde las ingenierías, desde las telecomunicaciones, energías renovables, profesionales que manejen chino para llevarlo a sus campos. Entonces, desde el año pasado estamos haciendo esta serie de charlas, capacitaciones cortitas de 1 hora, 2 horas, con certificación. De hecho, nosotros damos los diplomas y todo. Por ejemplo, chino, cultura agrícola. Entonces, desde qué es la seda, pero también llevando al diseño de modas. ¿Qué es lo que está sucediendo con el diseño de la moda en China? De hecho, estamos pensando ahora a final de año hacer uno sobre diseño de videojuegos. Una de las carreras que existe en China, que es el videojuego, que no existe en muchas partes del mundo, está en China. Diseño de dibujos animados, anime. Sí. Estamos trabajando con energías renovables, telecomunicaciones. Yo soy profesora además de chino mandarín en diferentes niveles, y uno de los lugares donde enseño es la Universidad La Santo Tomás, que es la primera universidad en América Latina que tiene clases de chino en las carreras de ingeniería. Mira. Entonces, dentro de la malla. Entonces tienen todos los idiomas, tienen el inglés, etcétera, pero además tienen el chino profesional. Entonces estamos trabajando con ingeniería en minas, ingeniería industrial y geología. Entonces, ¿qué es el litio? ¿Qué son las tierras raras? Sí, pues. Es muy entretenido, primero porque además soy profesora de historia, que en el fondo no es en ingeniería como tal, pero uno puede aterrizar todo lo que está pasando con China a nivel de empresa. Ya, y esas personas que estudian eso, la idea es que después vayan a trabajar a China. O acá también. Por ejemplo, tenemos un convenio y muy buenas relaciones con Huawei. Entonces, Huawei acá en Chile está teniendo un programa de captación de talento joven. Entonces, está tomando prácticas. De hecho, nosotros en nuestro curso vamos a las oficinas de Huawei y nuestros alumnos dejan su currículum y ya no es que se puedan comunicar, traducir, etcétera, pero al final del día, cuando Huawei o otras empresas chinas buscan profesionales, van a decir, tú eres ingeniero en telecomunicaciones y tomaste un ramo de chino. Entonces, más allá del idioma, también tienes el know-how de cómo es la cultura china, cómo hacer negocios con China, y al final del día un interés por trabajar en entornos multiculturales, que eso es lo que nos pasa al final del día. Eso es lo que viene, o sea, cada vez más China está presente en la economía, pero también necesariamente eso va a implicar que cada vez van a llegar más chinos acá, digamos, en la práctica. Y acá en Chile el tema del idioma chino todavía está como en pañales. Entonces, además de esta rama de ingeniería, hago clases de los Confucios, que es gente que está relacionada con el mundo chino. También hago clases de chino para empresas. Entonces, empresas chilenas que han sido compradas por empresas chinas, y tenemos gente que ya lleva 20 años trabajando y de repente llega un jefe chino, una empresa china con otra forma de trabajar y tienen contrapartes chinas. Sí, en él, por ejemplo, acá y por nombrar una grande que ubicada por todo, que es la empresa eléctrica. No sé si conoces este documental de Netflix que se llama American Factory. Sí. Es bueno. Entonces, es un poco lo que está pasando con las empresas
empresas chilenas que están siendo compradas por empresas chinas, que hay un choque cultural muy grande y cómo se reacciona frente a eso. Entonces también están tomando clases de chino, clases de protocolo chino, cultura china, quién es Confucio, cosas que a veces para los que estamos relacionados con China es súper básico, pero no es el chino japonés que inventó la confusión, cómo sale en redes sociales. Pero sí, están pasando muchísimas cosas también. Sí, además, o sea, China tiene, como hemos conversado con otros invitados, es decir, son 1.400 millones de personas. Tú, imagino que tuviste oportunidad de recorrer más China, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo son los otros? Porque lo que uno sabe que son 5 zonas geográficas culturales que son distintas, que se habla el chino con diferentes acentos, con dialectos en el fondo. Bueno, o sea, son distintas versiones de chino, pero la cantidad de dialectos que hay dentro de China son impresionantes. O sea, exacto. Yo siempre digo que China, más que un país, es un planeta. Es un planeta por sí solo. Tenemos muchísimas provincias. Ya, si vas como a la demografía, tiene 56 etnias. La etnia Han es la mayoritaria, que es el 90-92% de la población, pero igual 8% de 1.400 millones de chinos igual siguen siendo harto. Y también los regionalismos son importantes. Yo siempre me pongo ejemplo como de Valparaíso. Yo hasta el día de hoy, después de 5 años en Santiago, yo sigo comprando pan batido en vez de marraqueta. Porque es parte de mi identidad porteña. Y esto pasa en un país tan chiquitito como Chile. Entonces tenemos climas, tenemos alimentos, tenemos costumbre. Me pasaba en Beijing que a veces yo hablaba chino mandarín pequinés en el fondo y mi vecino no me entendía. Gente sobre todo de más edad, y pasa también en las empresas gente de altos cargos que tienen un dialecto muy marcado y que hay que también entender que cada uno tiene sus características propias. Entonces, yo siempre digo, yo hablo pequinés. Pequinés del norte. Cantonés es otra cosa, incluso shanghainés, inclusive de las provincias alrededor de Beijing tienen sus propios modismos. Entonces, es una diversidad muy grande, a pesar de que uno siempre dice que todos los chinos son iguales, no. No, a mí me ha tocado, o sea, digo yo, lo que yo poco y nada conozco China, en que uno, claro, inicialmente, ustedes son todos iguales. Y me respondían, ustedes también, para nosotros ustedes son iguales. O sea, digamos, hasta que uno empieza a hacer las diferenciaciones, que sé yo, respectivas, digamos, y se da cuenta que no son para nada iguales entre ellos. Exacto, sí, incluso en contexto histórico. Por ejemplo, me pasa en Beijing. Beijing es una ciudad relativamente nueva. Siempre fue frontera en el norte, entonces fue estratégicamente muy peligroso, por eso la muralla está ahí, para protegerse de los pueblos del norte. Entonces, hay ciudades como Xi'an, que es la capital histórica, la primera capital de China, que tiene un background histórico mucho más importante. Entonces, ellos son como, no sé si más chinos, pero tienen una historia un poco más larga. La identidad. Exacto. Y entonces, Beijing, por más que es capital, pero es una ciudad nueva. Y capital imperial nueva, 600 años no más, de 1420, pero para eso, para el cronograma chino, muy, muy nuevo. Muy nuevo, exactamente. No, a mí me ha llamado la atención con la oportunidad que tuve hasta allá de ver un museo, después comparar con un museo que lamentablemente ya no existe acá en Chile, en el norte, el Museo del Padre Lepage, donde habían las momias. Y eran iguales las momias que había en el norte de Chile, de los indígenas nuestros acá, con las momias que yo veía en China. Eran exactamente iguales. Bueno, y hay todo un tema ahí, digamos, de historia. Exacto. Sí, bueno, pero ahora, digamos, estamos con el tema educacional, estamos en la universidad, en Confucio. ¿Qué más hacemos? Bueno, también hago clases de chino en colegios. Estoy en colegios. Acá en Santiago estamos probando con las ACLES, que son las extraprogramáticas de nuestra época, clases de chino, pero más didácticas. Entonces estoy tratando de ver cómo se lleva, quizás como complementario, lo que hablabas al inicio. Los caracteres chinos no son alfabetos, son ideogramas, vienen de dibujos que han evolucionado. Entonces, hay, y no está investigado desde la neuroeducación, de que desarrollamos áreas del cerebro diferentes. Y estuvimos el año pasado en la Comuna del Bosque haciendo talleres de invierno, y alumnos que a lo mejor no eran los que estaban entendiendo el concepto del idioma chino, lo retenían mejor, porque son otras áreas del cerebro, con la abstracción. Entonces también estamos viendo qué se puede hacer. Tengo alumnos que no les gusta el chino, pero son buenos dibujando. Entonces cuando les digo, ¿qué carácter es este? Podrían dibujarlo, sacan de algunas áreas. Entonces estamos probando historia china, anime chino, juegos de mesa que se están llevando ahora en Chile, hay 3 iniciativas interesantes que la estamos probando, así que también en colegio.
Y paralelamente, desde los que, y como hay un poco la experiencia personal, que es lo que sucede acá en Chile, muchos, en el fondo los que nos fuimos a China o los que nos fuimos en algún momento, al no tener red de contactos, porque a lo mejor no salimos de X universidad o X barrio, nos cuesta mucho entrar en el mercado laboral, porque no están las redes. Y China también, como es tan grande, no nos conocíamos todos. Entonces ahora estamos lanzando, esperamos de aquí a fin de año tener todo listo, la Asociación Chilena de Profesionales Relacionados con China, que se llama ACPAC. Soy la presidenta, así que esta es una iniciativa que la llevo con muchísimo cariño, llevamos como un año trabajando en esto, y efectivamente es para poder crear una red de todos los profesionales relacionados con China. No solo los que estudiamos, porque hay gente que estudió, hay gente de las embajadas, por ejemplo, que también es un profesional relacionado con China y que a lo mejor no entra en otras asociaciones o en otras instancias, pues nosotros vamos a hacer todo este gran paraguas. No, es un gran paraguas. ¿Ve? Digamos, por eso tenemos este programa en la Cámara, digamos, de Comercio Asia-Pacífico, creando líderes para Asia. Ahora, y con todo, y te alcanza el tiempo para todo eso, porque entre medio, que por favor, o sea, decir, son muchas iniciativas, muchas cosas que van avanzando, me imagino algunas con el apoyo de la embajada, otras no, digamos, finalmente, digamos, está generando masa crítica, digamos. ¿Y cómo ha sido la recepción de los alumnos? Porque estabas en la Municipalidad del Bosque. Un sector socioeconómicamente, yo diría, digamos, donde hay mucha vulnerabilidad, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo ha sido la recepción? Muy buena. ¿Ya? Yo creo que, y ahí hay que seguir investigando, creo que todavía no hemos procesado mucho. Claro, en el fondo no se toma el idioma chino para trabajar en empresas chinas como traductor, pero sí algo complementario al proceso de aprendizaje. Este taller que hicimos en el Bosque con Cruzando el Pacífico, que es una fundación que también trabaja con la enseñanza del chino, fue una escuela de niños de 9 a 16, 17 años. Algunas querían estudiar chino, otras les gustaba China, otras les gustaba el anime, o sea, cosas completamente diferentes. Entonces creo que el chino es una gran oportunidad para trabajar en diferentes niveles. Sí, ¿no? O sea, digamos, yo tengo la experiencia de los chinos, ese sentido artístico, ese sentido del arte en general, que es muy distinto a lo occidental, claro, pero que es maravilloso. O sea, digamos, esas pinturas en papiro, no sé, digamos, tienen una suerte de acuarelas con unos colores que son realmente que no los ven en occidente. Sí, yo creo que hay, como te decía, como hay tantos niveles que están sucediendo cosas, creo que todavía es muy nuevo. Entonces hay, en el Confucio, por ejemplo, mis alumnos del Confucio, la mayoría están relacionados con China, que es generalmente la instancia de aprendizaje que en el fondo el primer Confucio se estableció acá en Chile en el año 2007, relativamente nuevo. Y claro, están con medicina tradicional china, por ejemplo, y necesitan el idioma chino. De hecho, ahora acupuntura entró en código FONASA el año pasado. El año pasado creo que entró como código FONASA. Mira. Sí. Pero hay otras áreas. Entonces ahora hay clínicas de medicina tradicional china, hay un reconocimiento. Todo el mundo de las artes marciales, todos los que practican tai chi, adultos mayores. Sí, no, el tai chi maravilloso, uno pesca la energía, la mueve para acá, la mueve para Yo allá. nunca pude hacer eso, la verdad. No, es demasiado tranquilo. De hecho, cuando yo estaba haciendo como tai chi, porque claro, en el fondo es un concepto muy chino, que es la armonía. La armonía, exacto. Y la calma. Y como puedes ver, no funciona. Aparte que en China, idealmente la mejor hora del día es a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. No, pues las plazas se ven ahí, qué sé yo, en China, en lo natural, el espacio público. Claro. Ahí, colocando todo la... Exacto, pero yo a esa hora de la mañana yo ya me iba al trabajo, estaba en mi quinto sueño, así que tengo eso pendiente de meterme en el arte marcial en China. No, el Tai Chi es como una cosa impresionante. Ahora, ¿cómo es el apoyo que tú le das a miembros de la Cámara o a aquellos que quieren hacer algo con China? Porque hay un tema de cómo relacionarse, digamos, cómo generar la confianza, digamos, ¿tú operas en todo eso? Sí, de hecho ahora vamos a trabajar en un curso sobre protocolo chino de negocios. ¿Por qué? Porque una cosa es llegar a China para pagarse el pasaje, pero si uno no tiene las herramientas de cómo funciona China, y China tiene esto bueno y malo a la vez, que es muy especial, siempre decimos con características chinas. Por lo tanto, si no manejamos esos códigos, se nos va a hacer muy difícil poder entrar a hacer negocios. Cosas como el Guanxi, que es el establecimiento de las confianzas a largo plazo, más allá del idioma. Hay gente que ha hecho el negocio exitosamente, pero
pero sin el idioma chino, porque conoce los otros códigos. Lo mismo de las tarjetas de presentación en ambos lados, con chino mandarín, cosas muy chiquititas, entonces lo vamos a llevar para que la gente pueda entender cómo funciona este mundo y cuando pueda participar en delegaciones comerciales o contactos, etcétera, ya tenga este background, esta base para poder partir. ¿Y cuándo va a ser ese curso? ¿Cuándo lo esperan? Mes de agosto. ¿En el mes de agosto? Sí, así que ahí atentos para cuando... Así que estén atentos a la página de la Cámara, digamos, de Comercio de Asia Pacífico. Y todos, un curso de protocolos chinos. Sí, usted se va a dar cuenta de que para entregar las tarjetas... Con las dos manos. Con las dos manos, por ejemplo. O sea, ¿no? Y muchas cosas más que uno después va aprendiendo y que son sumamente importantes. Oye, ya nos acaba el tiempo, pero digamos, ¿los chinos bailan? Depende. Y aparte del depende, ¿qué cosa bailan? Exacto. A ver, si pensamos nosotros como en modo latino, así como salsa, no bailan porque no es parte de su cultura. ¿Ya? Pero sí, por ejemplo, está el Guangchangwu, que en el fondo son los bailes de la plaza, que lo que comentaba es que a veces estaban en las plazas bailando. Sí, vamos a hacer unos movimientos lentos para allá, asociados a Tai Chi o no sé. Que vendría siendo como el baile entretenido que tenemos nosotros, pero en las plazas, se apoderan de los espacios públicos los chinos. Y te voy a contar una anécdota. Tuve la oportunidad, yo viviendo en Beijing, de recibir a una investigadora ecuatoriana que estaba investigando la música china. Entonces fuimos a estas plazas y cuando llegó, ella dijo, estos son los pasos del ballroom dancing. Esto es baile profesional. Y cambió su investigación, era una beca Fulbright, de hecho, cambió su investigación para analizar los bailes, porque eran bailes, o sea, era con profesora, con mensualidad, con toda una estructura, y los chinos lo utilizan para, sobre todo, ya una vez jubilados, vuelven a los espacios públicos a seguir manteniéndose, pero también mantener el cuerpo y espíritu, y además tener una actividad social. No, Andrea, te dejo comprometida para otra entrevista porque yo creo que tienes mucho que contar, mucho que decirnos, y particularmente a quienes quieren hacer un liderazgo con y hacia China. Yo creo que tienes mucho que apoyar. Es decir, yo no me veo viviendo 9 años en China, pero... Se hicieron pocos. ¿Se hicieron pocos? Sí. ¿Vas a volver o no? Sí. ¿Sí? Eventualmente tengo que volver. Ahora estoy pensando en ir a fin de año de vacaciones a conocer a los amigos, a reencontrarme con la gente que está allá, porque la última vez que fui fue 2019, justo antes de la pandemia. ¿El viaje a China sigue siendo, digamos, de Chile, Estados Unidos, China, o hay otra ruta? Ahora es por Francia, por París, porque la ruta que era Dallas-Santiago, ese vuelo de Dallas ya no está. Dallas-Beijing. Creo que debería retomarse pronto. Entonces hay otra, de hecho, yendo a Hong Kong está siendo más barato y más corto. Más conveniente. Así que ahí va, y Ámsterdam es la otra escala. Sí, por Holanda, exactamente. Sí. ¿No? Yo viajé por vía Los Ángeles en algún minuto y también de Dallas. ¿No? Y son 30 horas. Pero de hecho ahora miré, eran 46, 48 horas. Es lo que está tomando. Bueno, son 30, 40, 46 horas, pero lo que se demore, créame que si no piensa en China y no va a China, no va a estar en lo que es el siglo XXI, el siglo XXII, el siglo XXIII. Estoy hablando de los tiempos chinos. Como Andrea nos decía que Beijing es una ciudad joven, tiene solamente 600 años. Así que piensa usted en 300 años más. Bien, gracias por todo lo que nos han acompañado. Ya, Andrea, muchas gracias nuevamente. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos en este programa de la Cámara de Comercio Asia-Pacífico, en nuestro programa Creando Líderes para Asia. Y no se olvide, hagan un like, un clic, un comentario positivo, por favor, qué sé yo, para poder seguir entregándole estos tips. Imagínense, va a terminar hablando chino. Qué sé yo, ¿cómo se hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se dice? Ni hao, ni hao ma. Ni hao ma, por lo que yo me recordaba. Ya. Entonces, si algo sabemos. Entonces, muy bien. Nos vemos, hasta la próxima.